El ejército ucraniano no es capaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental. No puede hacerlo. Solo es posible con el uso de inteligencia satelital, de la que Ucrania no dispone. Se trata de datos procedentes únicamente de satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos, satélites de la OTAN. Eso es lo primero. Segundo, un hecho muy importante, quizá clave, es que estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN. El personal militar ucraniano no puede hacerlo. Así que no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con esas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN participan directamente en un conflicto militar o no. Si se toma esa decisión, significará la implicación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos, los países europeos en la guerra de Ucrania. Sería su participación directa y esto, por supuesto, cambiaría la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto. Significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en guerra con Rusia. En ese caso, significaría un cambio en la naturaleza misma de este conflicto. Tomaremos las decisiones adecuadas en función de las amenazas a las que nos enfrentemos. Desde la última reunión, la situación se ha deteriorado significativamente. Era predecible en el contexto de la difícil situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que van perdiendo rápidamente ciudad tras ciudad, no solo en el este de Ucrania, sino también en la parte del territorio de la provincia de Kursk, que capturaron en agosto. Ucrania y sus partidarios occidentales están buscando frenéticamente un arma milagrosa que pueda cambiar la situación en el campo de batalla. Al caducado líder ucraniano no le ayudaron ni los tanques Leopard, ni Abrams, ni Bradley, ni la artillería occidental de largo alcance, ni los misiles HIMARS, ATACMS, Storm Shadow, etc. Al mismo tiempo, los socios occidentales no olvidan aprovecharse de la crisis ucraniana, que como sabemos les da ganancias fabulosas. Una clara evidencia de su implicación directa en el conflicto ucraniano. El presidente de la Cámara Baja dijo que antes Estados Unidos y sus aliados se centraban en el envío de instructores militares, pero ahora incluso determinan qué objetivos atacar en Rusia. El secretario de prensa del presidente recordó que Vladimir Putin advirtió sobre las consecuencias serias de estos pasos. La declaración que Putin hizo ayer es muy importante. Es extremadamente clara, inequívoca y no permite dobles lecturas. Y no tenemos ninguna duda de que el mensaje llegó a sus destinatarios. Las preocupaciones por los planes de los aliados occidentales aumentaron tras el anuncio del Pentágono sobre un estudio que analiza el impacto de un posible ataque nuclear en Europa del Este y su repercusión en otras regiones del mundo. En concreto, se investiga el impacto en la agricultura. Pese a las advertencias de Moscú, varios reportes muestran que en Occidente aún barajan dar otro paso hacia una mayor escalada. Se destaca que el primer ministro británico y Joe Biden abordarían el asunto en una reunión. Según los medios, la Casa Blanca aceptaría que se utilicen misiles británicos y franceses, pero no los de Estados Unidos. La decisión podría ser anunciada durante la sesión de la Asamblea General para fines de este mes. Sin embargo, la prensa destaca que en Occidente dudan de que el aval del uso de armas de largo alcance pueda cambiar significativamente la situación en el frente. Señalan que este permiso solo sería un paliativo a corto plazo ante los problemas de las fuerzas ucranianas. Vamos a conversarlo enseguida con el periodista Daniel Seixo. ¿Cómo está, Daniel? Según los medios, Estados Unidos piensa avalar al régimen de Kiev este uso de misiles de largo alcance, pero no sus propios misiles, los Estados Unidos, para atacar a Rusia. ¿Cómo evalúa esta postura y, sobre todo, las expectativas ante la reunión de esta jornada? Buen día. Bien, tenemos que tener en cuenta que actualmente la guerra cobra un cariz demasiado nefasto para la OTAN y para los intereses de los Estados Unidos. Por tanto, se están lanzando a la desesperada a intentar dar un vuelco que pueda proporcionar a Ucrania cualquier tipo de reacción, cualquier esperanza, no ya para ganar la guerra, algo que resulta de todo imposible, sino para evitar que los próximos meses se pueda dar un avance de las tropas de la Federación Rusa que decante definitivamente
este conflicto. Para ello parecen dispuestos a autorizar a Kiev a utilizar armas de largo alcance. Cuando estamos hablando de esto, tenemos que tener en cuenta que esto provocaría inmediatamente una escalada sumamente mayor en el conflicto. Estaríamos hablando de que la OTAN, a través de su títere en Kiev, encararía un conflicto directo en territorio ruso. Si uno conoce la doctrina militar de Moscú, sabe que esto serían palabras mayores. Parece que a día de hoy esta vieja Europa no ha aprendido nada de todo este conflicto, no ha aprendido las lecciones de la expansión de la OTAN hasta las fronteras de la Federación Rusa, no ha aprendido tampoco que Moscú, cuando advierte una y otra vez de una reacción, es que está dispuesta a llevarla a cabo, y nos encontramos ante un escenario realmente terrible, un escenario que puede provocar un conflicto de escala mucho mayor en suelo europeo. Y mientras tanto, en Estados Unidos parecen simplemente muy contentos viendo cómo Europa y Rusia se enfrentan en un conflicto en el que ninguna de las dos partes tiene nada que ganar. Ahora, justamente sobre esta línea, ¿cómo lee usted este estudio sobre el impacto de una posible explosión nuclear en Europa? Es decir, ya hasta lo miden sin ver las consecuencias. Su reacción. Pues parece que Estados Unidos simplemente está midiendo las consecuencias que tendría este juego macabro en el que se enfrasca, y parece que poco importa que Europa pueda quedar del todo devastada. Parece que están interesados en abocar a Europa y a Rusia a un conflicto en el que el único que tiene algo que ganar, si es que se puede ganar algo en un conflicto de estas magnitudes, sería Washington. La única reacción posible es que en Europa abran los ojos y comprendan este macabro juego. A Rusia no le podemos pedir más. Una y otra vez está poniendo encima de la mesa vías para la negociación y vías para que este conflicto se acabe, pero ellos no pueden hacerlo a costa de su propia seguridad. Gracias, Daniel, por estas pistas que nos ha dado en su análisis.